Gloria a Dios. Bien, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos están sintonizando una vez más en nuestro programa evangelístico La Biblia Responde. Es un gozo y un privilegio para nosotros poder nuevamente estar con ustedes a través de este programa evangelístico. Le damos gracias a Dios en primer lugar por darnos la oportunidad de poder día a día estar aprendiendo más de su palabra, escudriñando su palabra como Él nos mandó. Jesucristo mismo dijo cuando estaba en esta tierra: escudriñad las escrituras porque en ellas está la vida eterna. Hoy nos encontramos en el día 12 de mayo de este año 2020, en el cual todavía la humanidad sigue asustada, todavía sigue anonadada con esta pandemia, como nosotros llamamos, porque ya hemos visto la verdad acerca del coronavirus, que es un plan demoníaco de parte de la élite que gobierna el mundo para poder ejecutar su plan macabro que viene año tras año planeando, han venido planeándolo, y todo esto viene a dar cumplimiento a la escritura. Nosotros no nos sorprende esto, pues la Biblia habla que vendrían señales, vendrían cosas terribles a la tierra, y esto solamente es el inicio. Así que nosotros siempre estamos al día en las noticias, porque la Biblia contiene el pasado, el presente y el futuro. Todas las cosas que han sucedido, suceden y van a acontecer están escritos en este librito llamado Biblia, que mucha gente desecha, que mucha gente no quiere leer. Entonces, desde aquí nosotros, nuestra preocupación por todas las personas, por todos los amigos que todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, y es por eso que nosotros estamos sacando nuevamente esta enseñanza, porque ya lo hemos venido enseñando por mucho tiempo atrás, año tras año hemos venido enseñando de los eventos finales, aun cuando la humanidad no quiere saber de esto porque tiene miedo, tiene pánico, no lo entiende tal vez el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a dar inicio al segundo video, porque ya hemos preparado el primer video llamado Introducción al libro de Apocalipsis, en el cual nosotros hemos visto un resumen general, un panorama general de todos los capítulos, qué es lo que trata en cada capítulo. Y hoy vamos a desglosar uno a uno, capítulo a capítulo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que todos los hermanos y amigos que están ahí, donde quiera que se encuentren, por favor, tomen una Biblia y puedan ustedes corroborar si lo que se va a enseñar en este lugar es la palabra del Señor. Así que desde ya empezamos con este estudio bíblico. Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando aquí a través de las redes sociales. Bendito sea el Señor para siempre. Es un gozo, un privilegio enorme poder ser el portador de la palabra del Señor. Están saludando aquí, gloria a Dios. Pues recuerden que usted nos puede sintonizar a través de las redes sociales, de nuestro Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Usted puede compartir la transmisión que estamos haciendo, y usted también puede hacer sus preguntas o sus sugerencias para poder continuar con esto que el Señor nos ha mandado, con esto que el Señor nos ha encomendado. Así es que ya sin más preámbulo vamos a entrar al libro de Apocalipsis, al estudio del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces vamos a tomar la Biblia, por favor, todos mis amados hermanos. Apocalipsis capítulo 1. Recuerda, estamos diciendo que nos encontramos en el día 12 de mayo de este año 2020. Hemos puesto aquí, recordando que todavía el mundo sigue consternado por esta enfermedad del COVID-19. Y para nosotros hemos puesto ahí el COVID-19 no es más que un aviso más, una señal más, un anuncio más, una advertencia más de todas las cosas que vienen a futuro. Bien, entonces vamos a empezar a estudiar este librito llamado el Apocalipsis. Para empezar, vamos a ir a la definición, a la etimología del Apocalipsis, para tener un panorama claro de lo que trata este libro. Así es que, ¿qué es el Apocalipsis? La palabra como tal proviene del latín apocalipsis y está a su vez del griego. Ahí está la palabrita en griego, lo hemos marcado para que usted lo pueda ver. Apocalipsis significa revelación, que quiere decir quitar el velo. Recuerde, Apocalipsis es revelación, que quiere decir quitar el velo. El Apocalipsis es un libro de carácter, primero, profético, para empezar, donde se encuentra una serie de revelaciones referentes al fin del mundo. Todas las cosas que vienen a futuro, todas las cosas que van a pasar hasta el final de los tiempos,
están escritos en este libro, el cual el mismo Señor Jesucristo trajo para que toda persona, todo ser humano se aperciba. Y si usted no quiere hacer caso en este tiempo, que todavía tenemos días de gracia, que todavía tenemos la oportunidad de poder volvernos a Él, entonces usted tendrá que atenerse a las consecuencias. Y esto no es una amenaza, esto es simplemente una advertencia clara de las cosas que vienen, pues cada cosa que ha pasado se ha venido cumpliendo conforme la Biblia lo ha dicho. En ese sentido, es un texto rico en símbolos, el Apocalipsis, estamos hablando de Apocalipsis, que describe eventos y acontecimientos en un sentido cristiano, vienen a desenvolver en el final de los tiempos, porque eso es lo que trata el Apocalipsis. El último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, que se encontraba en Grecia. Ahora, el Apocalipsis se descompone en 3 términos: un prefijo, un verbo y un sufijo. El prefijo apo, que significa separar, alejar, como tenemos ahí las palabras apócrifo, apofonía, ¿sí? ¿Ok? Se vincula a una raíz indoeuropea. También está compuesto por el verbo kaliptein, que significa estorbar, esconder, y por el sufijo sis, que significa acción. Entonces, este propósito de este libro es darnos una revelación sobre el final de los tiempos. De eso trata el Apocalipsis, darnos la revelación, pues estaba oculta, pero el Apocalipsis nos muestra la revelación del final de los tiempos. ¿De qué tiempo? Del tiempo de la humanidad. Así es que, mis amados hermanos, vamos a rápidamente entrar ya al Apocalipsis capítulo 1. Alabado sea el Señor. Lecturamos la palabra del Señor para honra del Padre, honra del Hijo y honra de su precioso Espíritu Santo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Que el Espíritu Santo añada bendición desde aquí en adelante a toda esta palabra que nosotros vamos a desarrollar, vamos a predicar, vamos a enseñar en esta hora. Bien, para empezar, la Biblia dice que esta revelación no es un pensamiento del apóstol Juan, no es una idea del apóstol Juan, como mucha gente piensa que la Biblia fue escrita por hombres pecadores y escribieron lo que pensaron y los hombres se equivocan. No, la Biblia es tajante. A Dios, conociendo el futuro, sabía que había mucha gente que pensaría así, pues el diablo se metió en sus propias mentes para engañar diciendo que el Apocalipsis es un libro más. No, el Apocalipsis y en la Biblia en general, toda la Biblia es la palabra de Dios, pues la Biblia dice, hace 2000 años escrita fue, y dice lo siguiente en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, a fin de que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues eso es lo que quiere Dios, que el hombre no se pierda. Es por eso que Jesucristo vino a esta tierra, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el mundo todavía sigue perdido, la humanidad sigue perdida, corriendo tras sus pecados, corriendo tras sus deleites, haciendo tantas cosas que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos, y aún Dios todavía da plazo, da todavía días de gracia, días de misericordia, tal vez así a través de esta pandemia, como mucha gente lo han llamado, como la OMS lo ha llamado y los Illuminati lo han puesto, tal vez así, tal vez el ser humano se acuerde y se vuelva de corazón a Dios. Dios está dando oportunidad al ser humano. La gente dice, pero qué pena que la gente muera. Sí, miles de personas, según la misma OMS dice, que son más de 100,000 personas en el mundo que a diario mueren. Todos los días mueren personas, pero Dios está dando una llamada de atención a la gente del mundo y también a los cristianos, que recuerden que pronto se acerca el final de esta carrera que la Biblia nos enseña. Entonces, este libro de Apocalipsis, que es el final de todo, es la conclusión de la palabra del Señor, es la revelación, y dice la Biblia ahí, es la revelación de Jesucristo. No es pensamiento de Juan. Jesucristo mismo trajo esta revelación porque estaba oculto. Recuerde, Apocalipsis es sacar a descubierto, estaba oculto en la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos. ¿Qué cosas? Las cosas que van a suceder pronto. Pronto sucederán
todas las cosas que están escritas en el Apocalipsis, pues el Apocalipsis todavía no ha sido abierta completamente. El Apocalipsis todavía nos encontramos en el capítulo 3, todavía falta que acontezca un acontecimiento que la iglesia espera, llamado el arrebatamiento de la iglesia, que sucederá en el Apocalipsis capítulo 4, y en el capítulo 5 muestra la gloria de Dios en el cielo, y en el capítulo 6 empieza los juicios de Dios a esta tierra, como lo hemos ya enseñado en el video anterior. Si usted no ha estado ahí, por favor busque el video que se encuentra en nuestro canal de televisión en YouTube. Bien, entonces declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, porque Juan no era cualquier hombre, ¿ok? No lo reveló a un borracho, a un ebrio, a un pecador, a un mentiroso. Fue revelada a Juan. Juan fue un apóstol del mismo Jesucristo. No fue cualquier persona, tenía errores, tenía defectos, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús cambió, y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es un cambio por dentro y por fuera. El Evangelio no es una religión más. El Evangelio es un cambio, es un encuentro personal con Dios. Y aquel que ha tenido un encuentro personal con Dios, al igual que Juan, cambia su manera de vivir, cambia su manera de hablar, de vestir, de comportarse, su manera de actuar, cambia completamente, y no es solamente una paradoja, sino es una realidad absoluta. Aquel que ha tenido un encuentro con Dios cambia completamente. Y Juan cambió, fue procesado por Dios, y es por eso, después de haber sido procesado, después de haber sido maduro, entonces Dios le da esta revelación para que lo traiga para toda la humanidad, para todas las iglesias, para toda persona nacida de mujer en esta tierra. Así que entonces desde ya Jesús mismo empieza diciendo que esta no es el pensamiento de Juan, que no fue una simple visión, sino es algo que acontecería, es algo que iba a suceder, y la trajo el mismo Señor Jesucristo. Capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios. Continuamos entonces con la enseñanza. Veamos, siguiente diapositiva. El verso, gloria a Dios, el verso 2 dice: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Ok? ¿Por qué el Apocalipsis fue traído a Juan? Porque Juan no fue cualquiera. Primero, ahí dice la Biblia en ese mismo verso que Juan fue quien dio testimonio de la palabra de Dios. No fue un ocioso, no fue un haragán. Juan fue un hombre apartado para con Dios, y él mismo dio testimonio con su propia vida de la palabra de Dios, y dio el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, siempre la gente pregunta, pero ¿por qué el Apocalipsis le dio a Juan? No lo dio a Pablo, no lo dio a Pedro. ¿Por qué a Juan? Porque Juan tenía unas ciertas características que ahora nosotros vamos a estudiar, que ahora nosotros vamos a ver. Primero, en San Juan capítulo 13, verso 23 dice: y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. Mire, de los 12 discípulos que había escogido el maestro, había uno que era especial, el más joven de ellos, el apóstol Juan. Juan era una persona, y Jesús mismo lo destaca como el discípulo que él amaba. ¿Por qué? Por su manera sensible, por la humildad que él tenía, por la sencillez de su corazón. Es por eso que Dios trae revelación no a cualquier hombre, no a cualquier hombre que diga que es profeta de Dios, o a cualquier mujer que diga que es una sierva de Dios. No, señores. Aquella persona que realmente Dios tiene algo con ella, es evidente su cambio, porque la Biblia dice que por los frutos se conoce a los hijos de Dios. No porque uno se tilde y se haga llamar cristiano, sino es por los frutos que se reconoce realmente a un hijo de Dios. Y Juan tenía frutos claros, frutos evidentes. Es por eso que Jesús dice, el cual Jesús amaba. Se conoce a Juan como el discípulo amado de Jesús. Otra de las características de este discípulo, de este apóstol llamado Juan, lo encontramos en el mismo capítulo, el libro de San Juan, capítulo 22, versos 20 al 22, dice lo siguiente: entonces Pedro, volviéndose, ve a aquel discípulo al cual Jesús amaba, que lo seguía. Y cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Cuando Jesús se encontraba con sus discípulos, llamó a Pedro y luego llamó también a Juan, y Juan venía con él, y Pedro tuvo un poco de celo, porque así son las personas, tuvo un poco de celo, le dijo: ¿viste por qué no sigue? Y Jesús le dijo: si yo quiero que él esté a ti, ¿qué te importa? Prácticamente, en otras palabras le dijo:
tú sígueme. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en este tiempo hay mucha gente, muchos ministros que se hacen llamar entre comillas ministros, que tienen celo, que tienen todavía ese celo que tenemos que sacar, porque es el celo, ese celo malo, ese celo que nos lleva a poder hacer daño, a hablar, a murmurar de otros, a tener envidia. Eso nos aparta de la presencia de Dios, no nos hace encajar en el propósito de Dios. Cada uno de nosotros, cada persona, cada cristiano tiene un llamado especial, un llamado único de parte de Dios, y tenemos que entenderlo. Todos estamos trabajando para la misma obra, somos parte de una misma iglesia. A todos los cristianos que realmente han nacido de nuevo, que han nacido por la palabra, porque la Biblia dice que hay que nacer de agua y del Espíritu, hay que nacer por la palabra y hay que nacer por el Espíritu. A todos ellos les digo este mensaje desde aquí, desde este canal de televisión, que usted, escúcheme bien, todos nosotros estamos cumpliendo una función, y no tenga celos si Dios usa a una persona o otro. Bendito sea el nombre de Dios siempre, sea que lo use, o sea que use a usted, o sea que lo use a otra persona, siempre el nombre de Dios debe ser glorificado. Apocalipsis capítulo 1 verso 9 nos habla más de acerca del mismo Juan. Dice: yo, Juan, también soy vuestro hermano, compañero en la tribulación. ¿Se da cuenta? Juan pasó tribulación, y hoy hay muchos cristianos que no quieren pasar tribulación, que no quieren pasar problemas, y cuando vienen los problemas se salen del evangelio, se salen de la sana doctrina, se salen de la iglesia, forman sus propias iglesias, dividen las iglesias o se van al mundo algunos. ¿Por qué? Porque no aguantan las tribulaciones, y ahí es donde Dios nos prueba realmente. En la tribulación, en la prueba, nos ve realmente si nuestro carácter ha sido formado, si hemos nacido de nuevo. Es por eso que Juan no fue cualquiera. Juan pasó tribulaciones, y cada uno de nosotros somos llamados a pasar tribulaciones, porque Jesús mismo dijo: el siervo no es más que el Señor. Si al árbol verde hicieron así, ¿cuánto más será de los árboles secos? ¿Cuánto más será de nosotros? Todos nosotros tenemos que estar preparados para pasar por muchas cosas. Dice: en el reino de la paciencia de Jesucristo estaba en la isla que se llamaba Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Juan, siendo anciano, ya predicaba, y él fue llevado como prisionero a la isla de Patmos por haber predicado el evangelio. Hay mucha gente que se ve en problemas y dice: estoy siendo perseguido. Pero Juan fue perseguido no por sus falacias, no por su falsedad, por su mentira. No fue perseguido por haber robado, por haber hurtado. No fue perseguido por ser negligente, sino que Juan fue perseguido por predicar el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo confronta a las personas. Mucha gente no le gusta escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a veces nos hiere, porque es espada y tiene que herir, es martillo y tiene que quebrantar. La palabra de Dios nos confronta y nos pone en un espejo y nos hace ver tal y cual nosotros somos delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los hombres, porque nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero Dios lo conoce todo, y esta palabra a veces tiene que herirnos, nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver cómo nosotros nos encontramos de acuerdo a lo que Dios estableció. Pues la Biblia dice: mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Hay gente, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen derechos bajo su propia opinión, pero su fin, dice la Biblia, que es camino de muerte. Y Juan fue alguien que pasó tribulaciones, pasó persecuciones por causa de la palabra de Dios. Y hoy estamos mucha gente, con el transcurrir de los años, en estos 2000 años, mucha gente ha sido perseguida. La Iglesia Católica, con la Santa Inquisición, mató a miles de cristianos, y eso mucha gente no lo sabe, lo ignora, pues no estudia. Usted puede buscar información acerca de la Santa Inquisición, cómo los cristianos han sido perseguidos por todo el mundo. Los emperadores romanos, cuando la Iglesia empezó, hicieron desaparecer a los cristianos, pero no pudieron, porque los cristianos son el pueblo escogido por Dios. Por más que mucha gente le difame, mucha gente lo menosprecie, haga tantas cosas, los cristianos, escúchenme bien, son nacidos de Dios, son hijos de Dios. Aun cuando mucha gente se burle de ellos y los tilden de ignorantes y de tantas cosas, los cristianos son nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que al soberbio lo mira de lejos, mas al humilde lo tiene cerca. Bendito sea el Señor para siempre. Otra de las características de este apóstol Juan, lo encontramos en San Juan capítulo 19, versos 26 al 27, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ya sabemos quién él amaba, porque en el primer capítulo que hemos visto ahí es Juan,
Dice, el discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y le dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Escúchame bien, de todos los apóstoles, de los 12, y ni siquiera el apóstol Pedro, a quien se le entregó las llaves del cielo, como mucha gente lo dice, el apóstol Pedro no estuvo ahí en el momento más difícil, en el momento más duro de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando las papas queman, mucha gente sale corriendo. Y es ahí donde Dios realmente ve a quienes dicen que lo aman. Porque es fácil decir: Señor, yo te amo en las buenas. Pero cuando vienen los problemas, vienen las aflicciones, ahí uno realmente demuestra que ama a Dios. Y Juan fue el único de los 12 que se encontró presente cuando Cristo estaba siendo crucificado en ese madero por causa de toda la humanidad. Juan fue el único. Y es por eso que después, cuando todos los apóstoles habían muerto, Juan todavía quedaba vivo. Y a él Dios le entregó, escúchame, Dios permitió que a él ser revelado este libro de Apocalipsis. Por eso que la Biblia habla que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces ya vamos entendiendo por qué es que Juan fue escogido para tener esta revelación, la revelación final. Gloria a Dios. Continuemos entonces. Versículo 2, vamos al versículo 3. Veamos. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, bienaventurado. Primera palabrita que nosotros vamos a recalcar ahí o rescatar es la palabra bienaventurado. El significado bíblico de esta palabra es una forma de expresar una bendición. Cuando alguien dice bienaventurado, y la Biblia menciona muchas veces bienaventurado, habla, es que está expresando una especie de bendición. ¿Okay? Este término proviene de la palabra hebrea que significa rodilla. Y algunos interpretan que precisamente para que el estar arrodillado se hacía cuando se iba a recibir una bendición. Pero en el sentido más profundo, escúcheme bien, estar arrodillado implica ser una persona sumisa, una persona sujeta, una persona humilde, una persona que está arrodillada de rodillas delante de Dios. Siempre, hermano, será bendecido, porque la Biblia dice que el que le busca en lo secreto, en lo público, Dios no recompensa. Y es por eso que la palabra bienaventurado viene de esta palabra hebrea que significa rodillas, permanecer de rodillas, permanecer humilde delante de la presencia de Dios. Dios, recuerde que al soberbio lo mira de lejos. Bienaventurado es una forma de expresar bendición. Y Dios dice en este tercer versículo: bienaventurado, ¿qué? ¿Quiénes son bienaventurados? O sea, que tienen una bendición. ¿Quiénes? Los primeros, los que leen. Y hay mucha gente que no quiere leer la Biblia, mucho menos el Apocalipsis, porque les da miedo, les da pánico, piensan que hay mucha gente porque no lo entiende. Pero desde el momento en que tú empiezas a lecturarlo, Dios ya te está diciendo bienaventurado. El que lee, ¿qué más dice la Biblia? Los que oyen. Porque mucha gente, la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si tú te encuentras en este momento escuchando atentamente la palabra de Dios, desde ya te digo que Dios mismo dice, no es mi persona, sino que Dios mismo dice que tú eres bienaventurado. Los que oyen, ¿qué? Las palabras de esta profecía, porque la Biblia es profecía también, está compuesta por libros de historia, por libros proféticos. La Biblia es el resumen completo, la sabiduría absoluta de Dios. Y esta profecía, el libro de Apocalipsis, que es profético, 100% profético, veamos qué significa la palabra profecía. Es un concepto que procede del latín profetia, aunque su origen más remoto se encuentra en la lengua griega, y se trata de un don sobrenatural que le permite conocer cosas distantes y futuras por inspiración de Dios. El término también es usado para referirse o para nombrar a las profecías hechas en virtud de este don. Entonces, este librito que nosotros tenemos aquí trata acerca de la revelación que Dios da. Eso es lo que significa profecía. Ahora, preste mucha atención, por favor. Vamos a ir al verso 4. Verso 4 dice:
salutaciones a las iglesias. El Apocalipsis está compuesto de 3 partes. La primera es la presentación que Jesús tiene con Juan. La segunda es el saludo que hace a las iglesias. Y la tercera es la revelación. Bien, verso 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si ustedes investigan, ustedes van a encontrar que Juan escribió cartas a estas 7 iglesias mientras él se encontraba preso en la isla de Patmos. Él envió cartas a las 7 iglesias como Dios mismo, como Jesucristo mismo lo mandó. Y nosotros tenemos aquí el nombre de las iglesias: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Que se encontraban aquí, las iglesias están en Asia, como ustedes pueden ver en estos cuadritos que nosotros hemos puesto exactamente dónde se encuentran esas iglesias. Entonces, es un saludo Juan que hace a estas 7 iglesias y le escribe a cada una de ellas. Jesucristo les trae un mensaje. Y nosotros vamos a ver con los capítulos que vienen, el capítulo 2, el capítulo 3 que vienen, vamos a ver cuál es el mensaje que Dios mandó a cada una de estas iglesias. Y estas iglesias, desde ya adelanto, que componen el periodo de estos 2000 años de que Jesucristo fundó la iglesia hasta este año 2020, donde nosotros nos encontramos, que son 7 iglesias, que la iglesia ha pasado por 7 periodos distintos, y lo vamos a desenvolver más adelante. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Habla aquí de las 7 iglesias que están en Asia y del que tiene los 7 espíritus. 7 espíritus. Veamos. Estos son los 7 espíritus que la Biblia habla: el espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento, el espíritu de Jehová, el espíritu y todos los espíritus que están ahí: el espíritu de poder, el espíritu de inteligencia. Son los 7 espíritus que Dios tiene, o que la Biblia habla en el libro de Isaías capítulo 11, del verso 12 en adelante. Usted puede buscarlo, no hay ningún problema. Bien, verso 5 dice: y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo está hablando aquí. Escúchame bien. Primero, vamos a ver. Habla que Jesucristo es el testigo fiel, o sea, el testigo verdadero. Veamos cuál es la definición de un testigo y qué es lo que Dios está diciendo a través de esto. Testigo. Testigo es aquel que da fe de lo que ha visto o experimentado. Por lo tanto, puede asegurar la veracidad de un hecho. En el antiguo mundo greco-romano se utilizaba la palabra griega mártir para referirse a testigo en cualquier tribunal. O sea, un testigo es una persona que da fe de lo que ha oído o de lo que ha visto y está dispuesto a declararlo ante un tribunal, no importándole, no teniendo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ha sido testigo ocular, presencial, y ha visto y dice la verdad. Y se le conocía como mártires. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a morir. ¿Entiende? Entonces es un testigo, y Jesucristo es el único testigo fiel, el testigo verdadero. ¿Testigo de qué? De muchas cosas. Testigo de que existe un cielo, de que existe un infierno, de que existe vida después de la muerte. Jesucristo es el testigo fiel, el testigo verdadero. ¿Qué más dice? Que es el primogénito de los muertos. Veamos, ¿de qué muertos habla? ¿Será de los muertos de la tumba? ¿Será de los muertos que se levantarán para no volver a morir? ¿O de los muertos espirituales? ¿De qué tipo de muertos está hablando las Escrituras en esta hora? Vamos a ver de qué es lo que la Biblia está hablando, ¿ok? ¿A qué se refiere cuando habla el primogénito de los muertos? Nosotros vamos a demostrar por la Biblia que no se está refiriendo. A ver, permítame. Aquí estamos. Ok, no se está refiriendo a muertos físicos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no fue el primero en resucitar. Antes de Jesucristo habían resucitado más de 6 personas. ¿Sí? Vamos a mencionar algunos de ellos. El primero en resucitar en la Biblia, que nosotros leemos, fue el hijo de la viuda de Sarepta. En 1 Reyes capítulo 17, verso 8 al 24, habla del profeta Elías, que tiene un encuentro que Dios le envía a Elías hasta Sarepta de Sidón, y encuentra una viuda que tenía su niño, y que no tenían nada que comer,
Y la Biblia habla que Elías hizo un milagro ahí, y luego el hijo de esta viuda murió, falleció, y Elías fue y lloró a Dios, y el niño volvió a la vida. La Biblia dice que el niño había muerto, pero cuando Elías oró, el niño volvió a la vida y fue el primero en resucitar. El segundo fue el hijo de la mujer, de la tsunamita, sí. El hijo de la tsunamita, usted lo puede encontrar eso en 2 Reyes capítulo 4, verso del 8 al 37. Eliseo, que era el profeta de Elías, cuando Elías había partido para el cielo, Eliseo de igual forma pasa por Sarepta y encuentra a una mujer que no tenía hijos, una mujer llamada la tsunamita, de Sunem, y esta mujer ya era mayor, ella y su esposo, y no podían tener hijos. Y entonces esta mujer hizo una buena obra con el profeta Eliseo, le dio posada, le dio cama, le dio alimentos. Eliseo le dijo, ¿qué voy a hacer por ti? Y ella dijo, no necesito nada. Y el discípulo Jesse de Eliseo le dijo que no tenía hijos. Entonces el profeta profetizó, lanzó la palabra y dijo, el año que viene, por estas fechas, abrazarás en tu regazo a un niño. Y fue así. Esta mujer concibió, ya siendo mayor, concibió a su hijo. Y cuando el niño creció, la Biblia dice, este niño, pasado un tiempo, murió porque la Biblia relata que ella murió, y ella fue a buscar al profeta, y el profeta vino, lloró por él, y al igual que lo hizo su maestro Elías, este niño, a través de la oración de Eliseo, volvió a la vida y fue segundo resucitado en la Biblia. El tercero sí fue el hombre que tocó los huesos del profeta Eliseo. En 2 Reyes capítulo 13, versos 20 al 21, habla que Eliseo ya había muerto, y luego iban a enterrar a un hombre, y vinieron una banda de hombres asaltantes, y aquellos que iban a enterrar a este joven lanzaron el cuerpo en la cueva, en la tumba donde estaba Eliseo. El cuerpo de este joven muerto tocó los huesos de Eliseo, y dice la Biblia que volvió a vivir. Fue el tercero resucitado en la Biblia. Luego nosotros en el Nuevo Testamento también encontramos a Lázaro. En San Juan capítulo 11, verso 39 al 44, habla que Lázaro ya hacía 4 días que estaba en la tumba, que estaba en el sepulcro, y Jesús dio la palabra, dio la autoridad, y Lázaro volvió a la vida. Ahora, ¿quién más? El hijo de la viuda de Naín también habla en Lucas capítulo 7, verso 11 17, que iban a enterrar a el hijo único de una viuda en Naín, y la viuda lloraba mucho y todo el pueblo estaba consternado, y Jesús vino y se encontró con ellos y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. El joven se levantó, estaba muerto ya, volvió a vivir. La hija de Jairo también en Lucas capítulo 8, verso 40 al 56, la Biblia relata que estaba muerta. Jairo fue a buscarlo y dijeron, Jairo, ya no busques más al maestro porque tu hija ha muerto. Pero Jairo insistió, y Jesucristo fue a la casa de Jairo, entrando en la casa, cerrando la puerta, y le dijo, niña, talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y la gente no creía, la gente decía, se estaba burlando porque Jesús dijo, esta niña ha muerto. O sea que fueron muchos los que resucitaron en el tiempo antes que Jesucristo. Es más, cuando Jesucristo murió, ¿sí? Cuando el velo fue rasgado, la Biblia dice en Mateo capítulo 27, versos 50 al 53, que muchos santos se levantaron de la tumba y testificaron y dieron testimonio, y fueron incluso hasta Jerusalén. Entonces, había mucha gente que había resucitado entre Jesús. Entonces, cuando aquí hablan que Jesucristo es el primogénito de los muertos, ¿de qué muertos está hablando? Están hablando de los muertos espirituales, porque la gente que no tiene a Dios, la gente que no tiene a Jesucristo dentro de su corazón, está muerto espiritualmente. Si muere, escúcheme bien, sin Cristo no se van a volver a levantar incorruptibles. Es por eso que la Biblia habla que Jesucristo es el primogénito de todos los muertos. Fue el primero, porque Lázaro vivió, y todos los que hemos dicho, mencionado, resucitaron y volvieron a morir, pero Jesucristo no. Jesucristo resucitó y nunca más volverá a esa tumba. Por eso la Biblia habla el primogénito de los muertos. ¿Qué más dice hablando de Jesucristo? El soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa la palabra soberano? Aquí está, nosotros hemos puesto persona que ejerce autoridad de gobierno y dignidad de representación. En primera de Timoteo capítulo 6, verso 15, habla que hay un único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, esta persona, Jesucristo, es el soberano, el único que tiene la autoridad suprema. ¿Qué más dice? Al que nos amó, porque como Jesucristo, nadie, absolutamente nadie, te va a amar. Nadie soportaría los padecimientos que Cristo padeció por cada uno de nosotros.
Dios nos amó. En San Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Jesucristo fue hasta la cruz del Calvario, que en la misma cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ve el amor de Dios, el amor tan grande. Mucha gente no se puede entender si le hicieron todo, le pegaron, le escupieron, le dejaron, hicieron tantas cosas. Pero sin embargo, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hasta el día de hoy todavía sigue enseñando las marcas al Padre, diciéndole, Señor, todavía yo morí por ellos, dale oportunidad. Esta pandemia que nosotros estamos pasando, y mucha gente está muriendo, mucha gente está siendo infectada, todavía Dios tiene su misericordia. Y a usted y a mí Dios nos ha guardado. No porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es bueno y así Él lo ha determinado. El soberano, el que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Jesucristo nos lavó los pecados con su sangre. Mateo capítulo 26, verso 28. Escúcheme bien, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto y que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre tuvo que ser derramada para que Dios pueda redimir nuestros pecados, para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la Biblia en el libro de Hebreos. Era necesario que alguien perfecto como era Jesucristo derramara su sangre, escúchame bien, su sangre por toda la humanidad para que Dios lo pudiera aceptar. Por eso que es el único mediador entre Dios y nosotros. Bien, gloria a Dios. Espero que se esté viendo la transmisión. Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando aquí en el canal. Vamos a pasar al verso 5 ya, porque son 20 los versículos de este primer capítulo que nosotros estamos desarrollando acerca del Apocalipsis. Gloria a Dios. Bien, pasamos al verso 5, si no hay más preguntas. A ver, por aquí estamos. No, gloria a Dios. Bien, continuamos entonces. Capítulo 1, verso 6. ¿Qué dice la Biblia? Voy a coger esto. A ver, permítanme, si arreglo un momentito, me dan un minuto mientras arreglo esto por acá. A ver. Bendito sea el Señor. Bien. Sí, aquí estamos. Ya está. Ok. Bien, verso 6. Entonces, dice la palabra de Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Veamos qué es lo que quiere decir Dios en este verso 6. Primero, nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes, ¿por qué? Para reinar en la tierra. Según Apocalipsis capítulo 5, verso 10, habla que nosotros reinaremos en la tierra. Aunque mucha gente no lo crea, dice que la Biblia así. Y si la Biblia lo dice, pues yo lo creo. Jesús dejó en claro a sus discípulos que las posiciones de liderazgo son posiciones de servicio. Mateo capítulo 20, versos 25 y 28. No vayan a pensar mucha gente que solamente por querer ser rey o por querer ser un poderoso van a servir o van a seguir a Jesucristo. Jesucristo dejó bien claro que esta posición es para servir, porque Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir, dijo Jesucristo. Y mucha gente todavía no ha entendido esto en el liderazgo. Ahora, ser fieles sobre nuestro actual reino, sí, sobre donde nosotros nos encontramos viviendo, puede prepararnos para mayores responsabilidades. Según Mateo capítulo 25, verso 21 dice, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso después que el Señor venga a señorear o dominar en el milenio aquí en esta tierra. Es por eso que la Biblia nos habla cuando somos reyes y sacerdotes. En este tiempo no, en el milenio la iglesia, los fieles de Jesucristo, en la segunda venida, cuando Dios establezca el milenio, ahí la Biblia dice que entregará reyes, hará reyes y sacerdotes a todos sus hijos. Pero muchas personas, muchos ministros llamados hoy toman este verso para enseñar que el reino es ahora, que uno tiene que vivir como rey y que uno es siervo de Dios y que uno es sacerdote de Dios, que hay que hacerlo caso. No, esta palabra se viene a cumplir cuando en el milenio, cuando Cristo establezca su reino aquí. Y hoy hay mucha gente que está lucrando con el evangelio, está ganando mucho dinero, y es por eso que el evangelio es blasfemado por muchos y tendrán que darle cuenta en aquel día. Déjeme decirle que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios Todopoderoso,
La Biblia habla que Jesucristo no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Y esta palabra, este verso se aplica, escúchenme bien, después del arrebatamiento, después de la gran tribulación, después de la segunda venida, cuando se establezca el milenio. Ahí se establece, Dios hará reyes y sacerdotes a todos sus hijos. Así que tengan mucho cuidado con aquellos falsos apóstatas que están enseñando el reino es ahora y hay que en lucrar con el dinero y hacen una ganancia y hacen tantas cosas, y la verdad que muchas personas son asaltadas prácticamente por estos falsos que solamente todo lo ven dinero y hablan de un evangelio de la prosperidad cuando mucha gente está pasando hambre. Y eso es un tema que nosotros ya vamos a hablar en otro momento. Pero aquí la Biblia dice que Él nos hizo, escuche, ya le dije para qué tiempo, nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? El apóstol Pedro describe perfectamente esto en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Y nos habla también después del real sacerdocio en 1 de Pedro 2:5 y un sacerdocio santo. Es lo que Dios quiere. Para entender mejor esto de hacernos reyes y sacerdotes, hablando en cuanto a el sacerdocio, hay que entender bien, como hemos puesto ahí en las imágenes que ustedes van a ver ahí, del tabernáculo. Sí, el tabernáculo que estaba dividido en tres partes: el atrio, que era el patio exterior, sí, estaba el lugar santo adentro, como ustedes pueden verlo aquí en las imágenes, y más adentro estaba el lugar santísimo, y estaban divididos solamente por un velo, por una tela. El sacerdote era el encargado, una vez al año, según el libro de Hechos, una vez al año entraba del lugar santo al lugar santísimo para ofrecer expiación por los pecados de Israel. Y asimismo, cuando la Biblia dice, cuando Cristo fue crucificado, dice la Biblia que el velo fue rasgado. Cuando Cristo murió, el velo fue rasgado, permitiéndonos ahí entrar ahora al lugar santísimo. Es decir, que cada uno de nosotros, cada persona que ha nacido de nuevo, ahora es un sacerdote que puede tener comunicación con Dios. Y la idea de este sacerdote es acercar a las personas a Dios, porque un sumo sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. Y cada evangélico, cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que tener esta función de acercar a Dios a la gente a través de su palabra, no a través de las falacias, no a través de la mentira, de los falsos dones, sino a través de la palabra, porque la palabra es la que traspasa, la palabra es la que transforma. Hay que ser intercesores, hay que orar por ellos, hay que ayunar, hay que consagrarse, hay que vivir una vida consagrada para con Dios, porque un sumo sacerdote no era cualquiera, era una persona consagrada para Dios. Si estaba en pecado, entonces moría, porque escúcheme bien, el lugar santísimo era un lugar sagrado donde la misma presencia de Dios habitaba. Y es por eso que la Biblia nos enseña en cuanto a esto, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, y en esto deberíamos meditar cada uno de nosotros, mis amados, que cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios, y hay que consagrar nuestra vida. Sé que cuesta, pero es por eso que la Biblia nos llama cada día a humillarnos delante de la presencia de Dios, y debemos aprovechar este tiempo que tenemos para clamar, orar, buscar más de Dios, ya que los tiempos son malos, ya que los días son malos, ya que los días se están acortando, y mucha gente no quiere entender todavía esto. Verso 7. Dice la Biblia: he aquí que viene con las nubes. Está hablando Jesucristo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Veamos el estudio sobre esto. He aquí viene con las nubes. Aquí se está hablando a la segunda venida de Jesucristo. Hay dos eventos diferentes. Uno es el arrebatamiento de la iglesia y el otro es la segunda venida de Jesucristo. Y cuando habla que viene en las nubes y todo ojo lo verá, está hablando que Jesucristo aquí, como nosotros hemos puesto en esta imagen, primero es el arrebatamiento de la iglesia, luego después de las semanas 70 de Daniel, de la gran tribulación, Jesucristo vendrá nuevamente en su segunda manifestación, o en la segunda venida de Jesucristo, y ahí es donde todo ojo lo verá. Los satélites captarán que vendrá el Rey de Reyes, Señor de Señores del cielo, en una nube vendrá con toda la iglesia de Jesucristo. Y ahí es donde se cumple esta palabra, donde dice: todo ojo lo verá, y los que les traspasaron, ¿quiénes fueron ellos? El pueblo de Israel. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Como ustedes puede ver ahí en esa imagen, que nosotros
estamos puestos. Usted tiene que entender esto acerca de la diferencia entre el arrebatamiento que habla 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 y 1 Corintios capítulo 15, verso 52 en adelante. Usted puede ver ahí, verificar la diferencia entre el arrebatamiento, que es completamente distinto a la segunda venida de Jesucristo. Ahora la pregunta ahí, ¿por qué sería que dice harán lamentación por él? ¿Por qué van a hacer lamentación? Porque los evangelios, escúcheme bien, en los evangelios Jesucristo aparece como un cordero manso, e hicieron con él lo que ellos quisieron, pero aquí en esta segunda venida, él aparecerá como un juez justo, un juez que tú no puedes comprar, un juez que nadie podrá comprar, porque él es el dueño del oro y de la plata, y él vendrá a juzgar con justo juicio. Los evangelios, en los 4 evangelios, él aparece como un cordero manso, fue llevado al matadero, a morir por todos nuestros pecados. Él no se defendió, ¿me entiendes? Pero en su segunda venida, él sí vendrá a juzgar. En su segunda venida cogerá al anticristo y al falso profeta y los arrojará al lago de fuego. Dice la Biblia, claramente dice la Biblia en Apocalipsis. Nosotros vamos a estudiarlo en los capítulos que vienen. Bien, ahí está, pasamos al verso 8 rápidamente, ya que el tiempo es apremiante. Dice la Biblia, Apocalipsis 1:8, Jesucristo hablando: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. A mucha gente no le gusta escuchar esa palabrita, el Todopoderoso, porque Él sí es el Todopoderoso. A ver, no le he puesto en pantalla, voy a ponerlo aquí. Ahí está, para que lo puedan leer todos los amigos. Yo soy el alfa y el omega. Veamos. Primero dice yo soy. La palabra yo soy aparece 272 veces en toda la Biblia. 272 veces en toda la Biblia. En Isaías capítulo 44, verso 6 dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Está hablando supuestamente Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí mismo habla también en Apocalipsis, está esta palabrita, yo soy. Jesucristo diciéndose, yo soy. Él se está presentando. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice que Él es eterno. Él es el alfa y el omega, principio y fin. Específicamente esta palabra alfa y omega es la primera, alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego, o sea, el principio y el fin. Eso significa el alfa y el omega. Dice el Señor, está hablando Jesús, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, si usted va a buscar la palabra alfa y omega, aparece 6 veces en toda la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, en el 1, 17 al 18, en el 21, 6 al 7, en el 22, 13. En Isaías 44, 6 y en Isaías 48, 12 aparece el término alfa y omega, principio y fin. Ahora, el tiempo a Él no lo limita. Presente, pasado, futuro, para Él es lo mismo, porque Él es Dios. Y aquí la Biblia habla también que Él es todopoderoso. Jesucristo tiene esa cualidad, y esa cualidad hay religiones que dicen que Jesucristo no es Dios y que Él no es el Todopoderoso, que solamente el Padre es el Todopoderoso. Pero aquí está hablando Jesucristo. Aquí no está hablando el Padre, está hablando Jesucristo. Se está presentando, teniendo un diálogo con Juan. Él se está presentando a Juan y le dice, yo soy el Todopoderoso. Y esa cualidad solamente le pertenece a Dios. Por ende, Jesucristo es Dios. Nosotros hemos hecho un estudio y hemos demostrado por la Biblia, está el video ahí, demostrando que Jesucristo, por la Biblia, Él es Dios. Ahora, Jesucristo es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Mateo capítulo 18, verso 20, Mateo 28, 20 habla sobre de esto. Es omnisciente, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Juan capítulo 16, verso 30 y Juan 21, 17, Apocalipsis 2, 23. Y también es omnipotente, que significa que tiene todo el poder. Y esa cualidad o es el sinónimo de todopoderoso. En Filipenses 3:21 y en Hebreos 1:3 habla acerca de esto. Jesucristo es Dios. Jesucristo es todopoderoso. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aun cuando el ser humano no entienda esto, aun cuando mucha gente nos llame de hereje, la Biblia enseña eso, la Trinidad. Aunque a muchos les queme esto, la Biblia enseña. Pues aquí se tiene que enseñar lo que Dios dice a través de su palabra. Simplemente nos limitamos a enseñar lo que Dios dice en su palabra. Bien, avanzamos rápidamente, ya que el tiempo es apremiante. Pasamos ahora al verso 9. Estamos en el verso 8
Pasamos al verso 9. Bien, la visión del Hijo del Hombre. Veamos acerca de esto. Dice, yo Juan, vuestro hermano, no te lo oí, fíjese bien, dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Veamos. Mire la humildad con el cual se llamaba este apóstol, porque Juan era apóstol, había sido escogido por el mismo Jesucristo, pero él no pone títulos como hoy lo hacen los profetas, los disque profetas entre comillas, los disque apóstoles entre comillas, los disque rabís, a unos se hacen llamar ahora, se hacen llamar maestro, porque rabí es maestro de maestro. Juan simplemente se dijo, yo vuestro hermano, simplemente, por eso que nosotros nos llamamos de hermano. Los títulos no son nada. El hombre no es nada, sin Dios el hombre no es nada, debe entenderlo hecho. El que hace los milagros no son los hombres, no son los profetas, no son los evangelistas, el que hace los milagros es Dios. Y eso es una señal clara de la humildad, de la sencillez que tenía Juan. Es por eso que con él Dios tuvo y le entregó esta revelación para traernos a nosotros. Copartícipe vuestro en la tribulación. Y hablábamos hace un momento que el cristianismo, estaba siendo duramente perseguido a finales del primer siglo, ¿sí? Fue perseguido por los emperadores romanos, por Nerón, por Veneciano y por todos los emperadores, por 10 emperadores que trajeron mucho dolor a la iglesia de Jesucristo en los primeros años. Escúchame bien, déjenme describir el panorama que se encontraba viviendo la iglesia en aquel tiempo. Las iglesias sufrían persecución del Imperio Romano, quien consideraba el cristianismo como una depravada y extravagante superstición que se extendía con fuerza por todo el imperio. Además, consideraban a los cristianos como rebeldes por su negativa a reconocer a César como su autoridad suprema y por no ofrecerle adoración obligatoria como se enseñaba en aquel entonces. Los cristianos no hacían eso. Tampoco adoraban a ninguno de los dioses del panteón romano y de hecho rechazaban toda forma de idolatría. Además, los cristianos no participaban en las fiestas paganas y condenaban los actos inmorales que en ellos se realizaban. A nivel social, enseñaban que todos los hombres eran iguales delante de Dios, lo que en ocasiones hizo temer a los romanos, que con esta actitud podía dar lugar a la rebelión de los esclavos contra el imperio. Y si todo esto fuera poco, escúchame bien, como si todo esto no fuera suficiente, había que añadir un sinfín de falsos rumores de que circulaban en aquellos días sobre sus prácticas, entre los que se incluían acusaciones de canibalismo, incesto, perversiones sexuales, etcétera, etcétera. Todo esto despertó el odio de muchas personas y especialmente de las autoridades romanas contra la iglesia de Jesucristo. Con el emperador Nerón comenzaron las persecuciones oficiales contra el cristianismo en Roma, y los siguientes emperadores extendieron esta persecución por todo el imperio. Es por eso, mis amados hermanos, aquí la Biblia habla copartícipe de vuestra tribulación. Y la misma Biblia enseña, en Hechos capítulo 14, verso 21 al 22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no una, dice, muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que todos los hermanos, todos los que están siendo perseguidos, los que están pasando sus pruebas, todas aquellas personas que lo están pasando y están llorando amargamente, es necesario, porque a través de eso, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, nuestro carácter es formado. Así nosotros estamos siendo preparados para heredar el reino de Dios. No en esta tierra, el reino de Dios, en lo que Dios prometió. No aquí, no en este tiempo, como muchos falsos están enseñando. ¿Ok? Es más, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los apóstoles, e incluso en el Antiguo Testamento, todos los profetas fueron aserrados, fueron, hermanos, matados de manera horrible. Después que Cristo fue crucificado, persiguieron a la iglesia. Los apóstoles murieron cada uno en diferentes lugares de una manera terrible. Fueron descuartizados, fueron desollados vivos, fueron crucificados de cabeza y tantas cosas. Todos padecieron persecución. La iglesia primitiva padeció persecución. El primer mártir de la iglesia, un jovencito llamado Esteban, padeció persecución. La iglesia siempre ha pasado por esto, pero nunca han podido apagarla, nunca han podido reducirla, terminarla. ¿Por qué? Porque la iglesia fue fundada no por un papa, no por un emperador, no por un pastor. La iglesia fue fundada por Jesucristo.
Jesucristo la fundó, y es más, él mismo dice en el libro de Mateo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Podrán levantarse los Illuminati, podrán levantarse los masones, podrán levantarse los gobernadores del mundo entero, venir el anticristo, venir el diablo mismo, y no van a poder con la iglesia. La iglesia fue fundada por Jesucristo, y Jesucristo prometió volver y llevarnos con él. No vamos a pasar por la gran tribulación, estamos pasando por esta antesala, estas señales de dolores de parto. Estamos pasando, los cristianos algunos están sufriendo, algunos también han muerto con esta pandemia, pero bendito sea Dios, porque Él sabe por qué permite todas estas cosas, y ya llegará el momento que se terminará y nos dará unos días de gracia para poder evangelizar con fuerza. Luego partimos para el cielo como Jesucristo lo prometió. Él vendrá a llevar a los suyos, vendrá a llevar a su iglesia. Así que no tenga miedo, no se asuste, es normal sufrir, es normal padecer, pues la Biblia dijo que, la Biblia misma enseña que esto no es fácil, es un camino solamente para valientes, y ningún cobarde, dice la Escritura, heredará el reino de los cielos. Así que, mis amados hermanos, no se asusten, no tengan miedo. La Biblia dice que para nosotros la muerte es ganancia. Así que usted esté confiado, busque a Dios, espere en Dios, que Él sabe lo que hace. Amén. Verso 10. Veamos Apocalipsis capítulo verso 10. Veamos lo que dice la Escritura en el verso 10. Yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Veamos. Pablo describe en Gálatas capítulo 5 verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. ¿Qué significa que Juan andaba en el Espíritu? Probablemente dicen algunos teólogos que estaba en ayuno, que estaba en comunión con Dios. Ahora, luego menciona el día del Señor. Y aquí hay un debate entre muchos teólogos, en el cual dicen que el día del Señor está hablando aquí, hablando del sábado, del sabbat, y otros dicen que no, está hablando del domingo, del primer día en el que Jesucristo resucitó. Pero en sí, si usted estudia profundamente, usted va a encontrar que no se le refiere a ningún día. No está hablando de un día en específico, está hablando en el día del Señor. El día del Señor es aquel día final de los tiempos. Los cálculos, veamos. Nosotros hemos puesto aquí, en la frase del día del Señor es utilizada muchas veces en la Biblia, y aquí tenemos algunos pasajes que se menciona de este día del Señor, de este día de Jehová. En Isaías capítulo 2, verso 12, en el capítulo 13, verso del 6 al 9, Ezequiel, Joel, Amos, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías habla sobre que llegaría un día. ¿Y qué señala esto? ¿Qué es lo que se refiere con esto? Vamos a ver. Juan estaba describiendo el periodo de tiempo en el resto del libro. Se llama profético día del Señor, es decir, una secuencia de hechos en el tiempo del fin que culminará con el regreso de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso se estaba refiriendo Dios con el día del Señor. Oí detrás de mí una voz como de gran trompeta, porque así es de potente la voz de Dios, porque el Dios al cual nosotros servimos todavía sigue hablando. Por eso es que nosotros estamos aquí, porque a nosotros no nos han contado el cuento, no nos lavaron en la cabeza. A nosotros no vino un pastor y nos dijo tantas cosas y nos lavó la cabeza. No, nosotros hemos tenido una experiencia con Dios, y es por eso que permanecemos aquí. ¿Por qué? Porque Dios es real, es más real que tú y yo. Dios es tan real, tan cierto como tú vives, Él vive, Él existe, y Él habla a su pueblo audiblemente. Él todavía sigue trayendo rema de Dios. Es por eso que Dios todavía sigue hablando a las naciones, diciéndole que se aperciban, que se arrepientan, que la Biblia mismo, Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Dios está llamando en este último tiempo a la humanidad a arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De sus pecados, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, y eso tenemos que entenderlo perfectamente. Hay que arrepentirnos, si no todos vamos a perecer, dice la Biblia, de igual forma, de igual manera. Veamos, verso 11. Verso 11. Dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias que están, y Dios nos menciona en ese orden, porque en ese orden justamente ha pasado los periodos de la iglesia en estos 2000 años, que lo vamos a ver nosotros más adelante. Entonces, primero, esto fue un mandato del mismo Dios. Jesucristo dijo, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las iglesias. Y es puesto que Juan
envió estas cartas a las iglesias porque fue un mandamiento de Dios, y cuando Dios habla nosotros tenemos que obedecer. Y ahí hemos puesto una imagen acerca de las iglesias que están ahí y dónde se encontraba y dónde se encontraba cada una de las iglesias mencionadas en Asia, las 7 iglesias del Apocalipsis de Asia. Veamos, verso 12. Vamos a pasar, si no hay ninguna pregunta nosotros avanzamos. El verso 12, me confirman si está en pantalla saliendo, parece que no. Veamos, ahí debe estar, ya está. Bien, dice la palabra del Señor: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. La forma de un candelero de oro, me he puesto ahí la imagen para que usted pueda verlo, y que habla, cada uno de estos que usted ve ahí, habla del espíritu de conocimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de Jehová, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder y el espíritu de temor de Jehová. Pero había, dice la Biblia, 7 de ellos. El candelero, ya sabemos, es un depósito o base en el que se coloca candela o una vela, pero en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, no existía eso, no había cera ni nada de eso como las que nosotros usamos, sino que en el depósito o vaso era llenado con aceite, con una mecha se hacía una lámpara, y así funcionaban los candeleros. Entonces, cuando Juan dice que se vuelve para ver la voz que le está hablando por las espaldas, dice: vi 7 candeleros de oro. ¿Qué más dice Juan? Veamos. En el verso 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho por un cinto de oro. Primero, semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué la Biblia habla el Hijo del Hombre? ¿Por qué se titula a Cristo como el Hijo del Hombre? Esta palabrita Hijo de Hombre aparece 88 veces en el Nuevo Testamento, 88 veces solamente en el Nuevo Testamento. Y se refiere primero para el título mesiánico que se daba a Jesucristo. Vamos a ver Daniel capítulo 7, verso 13. Voy a buscar aquí en la Biblia, Daniel capítulo 7, voy a lecturarlo para que ustedes lo puedan ver. Quiero que ustedes puedan lecturar. Busquen Daniel capítulo 7. Aquí está. Listo. Dice lo siguiente, Daniel capítulo 7, verso 13 y 14, vamos a lecturar. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando habla de Hijo de Hombre, era uno de los títulos mesiánicos, o uno de los títulos que se iba a dar al Mesías. También cuando hace referencia al Hijo del Hombre, está refiriéndose a que Jesús fue completamente también humano. Pues Dios tenía las dos personalidades. Tenía la divinidad, era completamente Dios, y era también completamente humano. Y eso lo podemos nosotros probar por la Biblia. San Juan capítulo 1, verso 1, él habla que Jesucristo era Dios. Y San Juan 1:14 habla que Jesucristo era completamente también humano. Es más, en 1 Juan capítulo 4, verso 2, nos dice: en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha vino en carne, humano, es de Dios. Y es por eso que se menciona como Hijo de Hombre. Y usted ve ahí a este Hijo de Hombre rodeado de 7 candeleros. 7 candeleros, y cada candelero tenía 7 lamparitas. ¿Qué más? Dice? Que sus ropas, o sea, su vestido llegaba hasta los pies. ¿Qué significa esto? Simplemente que, era semejante, su ropa era semejante a los sumos sacerdotes y los reyes. Se vestían con hasta los pies. En Hebreos capítulo 4, verso 14 al 15, y Apocalipsis 19, 16. En Hebreos 4, 14 habla que era los sumos sacerdotes usaban esto, y Apocalipsis capítulo 19, verso 16 habla como rey. Entonces, ¿qué más demostraba que sus ropas estaban hasta los pies? Su santidad, su pureza. Y hoy se ha perdido eso, e incluso hasta los hombres se ha perdido eso. Hoy la gente viste como se le da la gana, y mucha gente dice: no, Dios mira solamente el corazón, y aquí hay que tener mucho cuidado. Dios mira el corazón, Dios te cambia. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, te cambia por dentro y también te cambia por fuera.
Hasta la manera de vestir Dios nos cambia, porque hay que vestir con decoro, prudentemente con decoro, dice la Biblia, modestamente y con decoro. Y la prueba es que Jesucristo mismo se vestía hasta con sus vestidos hasta los talones, hasta los pies, demostraba su santidad, su pureza. ¿Qué más? Tenía un cinto de oro que simboliza la alta dignidad de los hombres laboriosos. Hablaba también de la inteligencia y del conocimiento. De eso se habla el cinto de oro. Eso simboliza el cinto de oro. Veamos, verso 14. Veamos, cambiamos aquí. Capítulo 13 estamos. Aquí está, verso 14. Bien, vamos a ver, Juan está describiendo este capítulo. De repente para algunos es un poco, de repente les causa sueño tal vez, porque es un poco pesado, pero esto está describiendo la importancia del encuentro que tuvo Juan con Jesucristo, y describe a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha gente que dice que ha visto a Jesús, que ha conversado con él, que ha tenido un encuentro con él, y lo describe completamente distinto a lo que la Biblia describe. Y aquí nosotros hacemos caso a lo que la Biblia dice, no a lo que la gente dice, porque hay muchos falsos. La Biblia dice que se levantarían muchos falsos engañadores, y a muchos van a engañar. Es por eso la importancia de nosotros conocer la Biblia. En el verso 14, Juan describe a Jesucristo, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos. Y algunos dicen que Jesucristo, sus cabellos son dorados. La ha visto Jesús con cabellos dorados como oro. Así dice la gente. Pero la Biblia dice que sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Veamos, cabellos blancos. Job capítulo 12, verso 12 al 13, hace referencia a la sabiduría. Los ancianos, sobre todo los ancianos en años, que adquieren sabiduría, la edad les da entendimiento. El Proverbio 16:32 habla de esto. Las canas son una digna corona, ganada con una conducta honrada. Entonces lo que simboliza los caballos blancos son eso, una digna corona. ¿Qué más? Los ojos como llamas de fuego simbolizan la ira de Dios y el furor de su ira. Pero mucha gente dirá: pero ¿cómo que la ira de Dios si Dios es amor? Claro, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la Biblia dice que en Apocalipsis describe: Dios vendrá, su ira vendrá, la ira de Jesucristo vendrá sobre esta tierra. Y yo se lo voy a demostrar por la Biblia. Apocalipsis capítulo 6, versos 16 al 17, vamos a lecturar. Porque mucha gente dice: no, es imposible, yo no creo en Jesús. Si tu Jesús es así, dicen algunos, yo no creo en ese Jesús. Pero bueno, ¿qué importa lo que tú creas? Aquí importa lo que Dios dice. Apocalipsis 6, verso 16 dice lo siguiente: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ojos como llama de fuego. ¿Qué simbolizan esto? La ira de Dios a causa del pecado de la humanidad, a causa que Dios dio tiempo, 2000 años, para que se arrepienta, pero el ser humano no quiere obedecer a Dios, le sigue dando la espalda. A pesar que Dios le dio vida y le dio todo, el ser humano le sigue dando la espalda. Entonces en aquel día tendrán que darle cuenta a Dios. Verso 15. Veamos, Apocalipsis, verso 15. Pasamos al siguiente texto. Ahí está. Dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pies como bronce bruñido. Indica que sus pies pisarán lugar de la ira de Dios. Esto está en Apocalipsis capítulo 19, verso 15, habla sobre esto. En esos pies habrá una gran fuerza para poder soportar el fuego, porque habrá fuego. Hollará a los impíos y ateos enemigos de Dios. El bronce es un metal que resiste el fuego, por eso que se semeja, dice ahí, sus pies como bronce bruñido. Ahora, voz de trompeta, voz como de estruendo, y estruendo de muchas aguas, dice la Biblia ahí, y eso hace referencia a una tempestad marítima, y esta voz es tan poderosa que despertará aún a los muertos. Según San Juan capítulo 5, verso 28 al 29, habla acerca de eso. Su voz es tan potente que aún los mismos muertos despertarán. Esa misma voz pronunciará el veredicto del juicio, cuyo mandato ejecutará con premura. Mateo capítulo 25, verso 41 al 46. Permítanme lecturar para que ustedes puedan ver San Juan 5, 28.
San Juan 5:28 dice la siguiente, para que ustedes vean lo que nosotros estamos hablando, corroboren. Aquí está, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, es tan potente su voz que hasta los muertos levantará. ¿Qué más dice? Mateo 25:41 dice lo siguiente. Permítame lecturarlo. Mateo 25:41 habla lo siguiente. Dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. ¿Se da cuenta? Él ejecutará su juicio, un juicio justo. Hoy la gente con su dinero compra los juicios, paga para quedar impune, pero en aquel día este juez justo juzgará con gran justicia y nadie podrá escaparse de su justicia. Bendito sea el Señor para siempre. Continuemos. Verso 16. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Gloria a Dios. Bien, veamos, describamos esto. Primero dice, habla de 7 estrellas, y la Biblia nos habla que son los ángeles, son los siervos de Jesús, son los pastores, son los líderes, son los ministros, estas estrellas que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque a estos hombres se les ha dado un cargo, se les ha dado una responsabilidad. Y estos hombres, y es más, algo interesante que aquí dice, su diestra, tenía en su diestra las 7 estrellas. La iglesia, escúchame, está representada por los candeleros, y Jesús se pasea por el medio de ellos, pero a los pastores, a los ministros, las estrellas las tiene en sus manos. ¿Por qué? Porque en sus manos están más seguras. ¿Por qué? Porque estos ministros, los pastores, los líderes, las cabezas de las iglesias, son atacadas fuertemente por el diablo, son atacadas por el mundo. Y el diablo, para poder deshacer la grey, tiene que pasar primero por la cabeza, y es por eso que los pastores son tan atacados. Y es por eso que Jesucristo los pone en un lugar seguro, donde dice el mismo Jesús dice: de mi mano nadie los podrá arrebatar. Mientras un pastor, un líder, un ministro se encuentre bajo la perfecta voluntad de Dios, se encuentre en obediencia a su palabra, nadie podrá arrebatarlo de su mano. El problema es cuando uno empieza a alejarse de Dios. Ahí vienen los problemas y uno dice: pero Dios, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios nos ha abandonado, sino que nosotros abandonamos, nos alejamos de Dios, que es diferente. Y eso hace referencia a que en su diestra tenía 7 estrellas. Los ministros están en las manos del Señor, como lo dice Hebreos capítulo 13, verso 17. ¿Por qué? Porque estos pastores, estos líderes son los que darán cuenta al Dios del rebaño. Ellos van a dar cuenta, y es por eso que Dios los tiene en sus manos protegidos, siempre y cuando ellos también se dejen sujetar de la mano de Dios. Habla también: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada es un emblema de autoridad ejecutora. Romanos capítulo 13, verso 4 habla sobre esto. Y también la espada en la Biblia, según Hebreos capítulo 4, verso 12, es la palabra. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Más cortante que una espada de 2 filos, dice, que traspasa las coyunturas, traspasa los tuétanos, traspasa el alma y el espíritu. Así de poderosa es su palabra. Esta misma palabra es la que va a juzgar y castigará a los incrédulos. Lo pruebo. Juan capítulo 12, verso 47. Juan capítulo 12, lo leo para los que no tienen Biblia, versos 47 y 48. Dice lo siguiente: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, está hablando Jesús, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Entiendes tú, amigo, ahora por qué nosotros insistimos en que tú leas la Biblia? Porque cualquier persona que haya estudiado o haya leído algo puede engañarte, puede hablarte. Yo mismo podría estar engañándote.
el pastor podría estar engañándote, o un cura podría decirte también muchas mentiras. Pero ¿cómo tú sabes cuál es verdad y cuál es mentira? La única forma es yendo a la fuente, y la fuente es la palabra de Dios. Es por eso que si tú rechazas la palabra de Dios y buscas libro, buscas catequesis, buscas tantas cosas y no vas a la fuente, no vas a la Biblia, entonces esta palabra te va, en aquel día, dice la Biblia, te va a juzgar. Aquella palabra te va a condenar, porque su palabra fue entregada. Por esta palabra los apóstoles derramaron su sangre. Por esta palabra los primeros cristianos padecieron tantas cosas, para que tú tengas esta oportunidad de tú conocer la palabra. Es más, desde el Antiguo Testamento la Biblia viene diciendo que el pueblo perece. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Sigamos. Habla también del rostro como el sol. Rostro como el sol simboliza la gran gloria. Él es el sol de justicia. Malaquías capítulo 4, verso 2, habla sobre eso, que Él es la fuente de toda luz. Es más, gloria de Jesús. Entonces, su rostro era como el sol, significa eso, la gran gloria que desprende de Él. Él es la única luz, así como la luz natural es esencial para la vida de las plantas en esta tierra. Asimismo, la luz que es Jesucristo es esencial para nuestra vida espiritual. Sin la luz del sol, las plantas se secan, se mueren, y sin la luz de Jesucristo la persona muere espiritualmente. Jesucristo es la esencia, es la razón de la vida. Sin Jesús no hay sentido a la vida, y podrás llenar tener un momento de felicidad con licor, con drogas, con mujeres, con tantos vicios que el diablo se ha inventado, pero nunca tendrás perfecta paz, nunca tendrás perfecta felicidad, gozo, no tendrás lo que Dios solamente puede entregar a través de su Hijo Jesucristo. Es por eso que la Biblia nos enseña que con Jesús nosotros todo lo tenemos, y sin Él nosotros nada, absolutamente nada podemos tener. Gloria a Dios. Bien, si hubiese alguna pregunta, Dios bendiga a los hermanos que están conectando, saludando. Dios bendiga a los hermanos, gloria a Dios. Saludos para nuestro hermano Humberto, nuestro hermano Pastor Casimiro, nuestro hermano Roger Cruzado, para todos los hermanos de la Iglesia Cristo Salvador, para los hermanos, los pastores de la Asociación de Iglesias Unidas en Cristo. Dios los bendiga, que el Señor los siga usando su vida, que el Señor los siga guardando, y que nos permita todavía tener días de gracia para poder seguir evangelizando y predicando antes que todo se termine. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Marta también, nuestra hermana pastora Marta. Gloria a Dios. Alabados a nuestro hermano Wilber de Paz, nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Francisco de Alto Perú, todos los pastores que están ahí, nuestro hermano pastor Tolentino, nuestro hermano pastor Fermín. Dios lo bendiga. Gloria a Dios para siempre. Continuamos entonces con la enseñanza. Bien, pasamos al verso 17. Verso 17, ahí está. Verso 17, dice: cuando le vi, está hablando Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Se da cuenta ahí. Primero, Juan, mire, Juan cuando era joven había estado con Jesús, había estado 3 años con Jesucristo, con el mismo Jesús, se recostaba en su pecho, dice la Biblia. Pero cuando Juan nuevamente vuelve a tener un encuentro después, cuando él ya era anciano y contempla la gloria, la majestad del Jesucristo, él queda anonadado, y hay un cierto temor al ser un hombre humano, un simple humano, tener un encuentro con el mundo espiritual. Él tiene temor. Es por eso que la Biblia dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y todo aquel que tiene un encuentro con Dios cae tendido, la fuerza se nos desvanece, se nos va. Mucha gente ha tenido esa experiencia, se nos va. ¿Por qué? Porque delante de Él, dice la Biblia, se dobla toda rodilla. Nadie puede permanecer en pie delante de Él, porque Él es extraordinario, no hay nadie como Él. ¿Ok? Y lo primero que hace Jesús es decirle: no temas. Si usted quiere ver una referencia sobre esto, que también Daniel lo presenció, Daniel capítulo 10, versos 5 al 12, habla también que cuando Daniel tuvo esta presencia divina frente a él también cayó tendido como muerto a sus pies. Ahora, al ver la gloria de Jesús, el temor se apoderó de Juan. Ese temor ante los espíritus por parte de los humanos confirma la realidad del mundo espiritual, lo que los ateos niegan. ¿Okay? Si los hombres santos como Daniel, como Juan, cayeron rendidos de miedo y de temor ante la majestad de Dios,
Me pregunto yo, ¿cómo será cuando los ateos contemplen esto? Cuando los que dicen que no existe Dios, que no existe cielo, que no existe infierno, que no existe vida después de la muerte. ¿Cuánta temor vendrá sobre ellos? Porque es fácil para ellos es negar la realidad que ellos no entienden, que no han presenciado, porque están lejos de Dios. Pero en aquel día será bien triste para aquellas personas que dejaron a su Creador por hacer caso y oír al diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de toda mentira, y engaña conciencia con tecnología y los aparta de la perfecta voluntad de Dios. ¿Y de qué le vale tener tanta ciencia, tecnología, conocimiento, si al final cuando uno muere nada se lleva y todo se termina, según ellos? No, cuando uno muere recién es que empieza la eternidad. Y se darán cuenta que existe un alma y que existe un espíritu, y que el alma es eterna y que tendrá que ir a uno u otro lugar. Y será triste porque la Biblia dice que solamente después que uno muere viene el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto habrá un juicio, dice la Biblia. Y eso nadie, absolutamente nadie, lo podrá cambiar, mis amados hermanos. Así que continuemos. Verso 18, ya estamos casi llegando al final. Verso 18, dice, a ver, permítanme, acá. Dice, y el que vivo y estuve muerto, más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Veamos. En la Biblia aparecen diferentes tipos de llaves. Primero, las llaves de la ciencia, dadas a las personas espirituales, según Lucas capítulo 11, verso 52. Ahí habla las llaves de la ciencia, porque Dios permite que uno que aprenda, que conozca. También la Biblia habla de las llaves del reino, que es dada a la iglesia. Cuando tuvo el encuentro con Pedro, dijo, Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Mateo capítulo 16, verso 19. Y el verso 18, capítulo 18, verso 17 al 18. Pero aquí está hablando de las llaves de la muerte y el infierno, o el Hades, porque Hades es una palabra griega que significa también infierno. Aquí nos enseña que Jesús las tiene en su poder. Y estas llaves no se lo ha dado a las personas, no se lo ha dado a la iglesia, no se lo ha dado a nadie. Porque solamente Jesús, solamente Él sabe quién va a morir y quién va a vivir. Quién va a ir al infierno y quién va a ir al cielo. Solamente Él sabe. Y a nadie se lo ha entregado. ¿Por qué? Porque nadie puede decir tú te vas a ir al infierno. Solamente Él tiene el control de esto. Él sabe, conoce la vida y la muerte. Él es el único que arrebató estas llaves, como dice ahí en el pasaje en Hebreos capítulo 2, verso 14. Por medio de la muerte, tener el imperio de la muerte, Él lo tuvo. Él lo arrebató a la muerte. Lo arrebató. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no mueren, sino que duermen en Cristo. Y esa es la maravilla de Dios, que a nosotros se nos ofrece la eternidad que tanta gente, que los hombres más poderosos como Hitler, Mussolini, los emperadores romanos desearon y siempre buscaron la eternidad, buscaban la fuente de la vida. Y la fuente de la vida es Jesucristo. Jesucristo, Él prometió dar vida eterna, no 1.000.000 de años, ni 1.000.000.000 de años, sino por siempre y para siempre. Y eso es lo que el ser humano tanto busca y anhela, y lo está buscando mal. Solamente Él es la vida, Él es el dador de la vida, y esas llaves de la muerte y del infierno solamente la tiene Él. El único que nos puede impedir de entrar al infierno es Jesucristo, nadie más. Y si tú no lo aceptas, caerás en aquel lugar por tu cuenta, no porque Dios te envíe, sino por tu cuenta, por desobediente. Solamente Él puede dar vida, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él se levantó entre los muertos. La muerte no lo pudo detener, no lo pudo detener. Él venció la muerte. Alabado sea el Señor para siempre. A ese Dios nosotros servimos, y por Él estamos apasionados, estamos dispuestos a todo por Él, porque Él le dio sentido a nuestra vida. Verso 19 dice, Jesús le dice, que escriba a Juan lo que has visto, lo que ahora es, y las cosas que vendrán después de esta. Como figura ahí, es el texto clave del Apocalipsis, porque el Apocalipsis se hace referencia a esto. En este texto, capítulo 1, verso 19, se define todo el panorama del Apocalipsis. Las cosas que has visto, que son la visión de Cristo que habla en el Apocalipsis capítulo 1. Las cosas que son el mensaje de las 7 iglesias de Asia, en el Apocalipsis capítulo 2 y en el capítulo 3. Y las cosas que serán, hablando del futuro, habla del salón del trono, del arrebatamiento, de la segunda venida, del milenio, etc. Desde Apocalipsis capítulo 4
hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis. Ahí se define todo, el pasado, el presente y el futuro. Todas las cosas que has visto, recuerda, Apocalipsis capítulo 1, las cosas que ahora es, Apocalipsis 2 y 3, hasta esta época donde nos encontramos en la iglesia de Odisea, y el Apocalipsis capítulo 4 en adelante, las cosas que vendrán después de esta. Sencillo. Verso 20, el último verso de este primer capítulo, dice, vamos a ver, permítame ponerlo en pantalla, no lo están viendo, dicen algunos hermanos, permítame ponerlo, a ver, aquí está. Verso 20, gloria a Dios. Permítame, aquí nos escriben nuestros hermanos, gloria a Dios, permítame, aquí está. Leo, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, está hablando, está explicando el mismo Jesús, porque Juan no lo entendía hasta que entonces nosotros lo entendemos porque Jesús lo explicó, que las 7 estrellas simbolizaban, ¿qué simbolizaban ahí? Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes son los ángeles? Los pastores, los ministros, los líderes de la congregación. Y los 7 candeleros, ¿qué son? Son las iglesias. Y eso Jesucristo mismo lo reveló. Por eso se llama la revelación de Jesucristo. Hasta aquí nosotros cerramos el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Si hubiese alguna pregunta, por favor, por el chat pueden ustedes dejarlo. Nosotros no tenemos ningún problema, gloria a Dios, no tenemos ningún problema en poder responderle. Así que espero que hayan podido aprender algo sobre este primer capítulo. Recuerde, para entender esto, usted tiene que haber visto la introducción al libro de Apocalipsis. Este es el segundo video. Y si Dios nos permite, continuaremos con el capítulo 2. El día de mañana o pasado estaremos sacando el capítulo 2 y así hasta cumplir todos los capítulos del libro de Apocalipsis. Si Dios nos da tiempo, si todavía tenemos tiempo. Así que con nosotros hasta aquí nada más. Dios me lo bendiga. Ha sido un gozo y un privilegio. Y que el Señor esté siempre con vosotros.